cuenta. Es nuestro encuentro con la realidad para pasar momentos que nunca olvidarás. Trayendo memoria a nuestra identidad, aprenderemos más. Cuentos infantiles, cuentos de tradición, rescatando memorias de nuestra región para que nunca olvide nuestra generación que aprenderemos más. Piedecuesta cuenta en Santander. Piedecuesta cuenta en Santander. Piedecuesta cuenta. Volvemos a Ciudad Viva. En este momento les voy a hablar de un personaje que se llama Pío Chu. Es una historia que nos entrega aquí nuestro amigo Julio César González Núñez, alias El Garlotero. Julio, Pío Chu, ¿quién es? Bueno, Pío Chu es la historia de un pollito desobediente, que no es más que un cuento de tradición oral universal, el cual tomé y le hice una adaptación, porque lo escuché acá en Piedecuesta ese cuento, pero me puse a investigar y es de tradición oral universal, más europea, más por los lados españoles, y le hice una adaptación y hoy día lo cuento y es un muy buen referente desde la parte infantil, porque deja un mensaje acerca de los niños que son desobedientes y de lo bueno que es hacer caso en la casa. ¿Y cómo uno adapta un cuento internacional universal a Piedecuesta? ¿Qué dice? Historias de Piedecuesta Santander. Bueno, Historias de Piedecuesta, este es el librito, se llaman Las cosas que ocurren en mi pueblo, y es una serie de cuentos que pues se me ocurrió basado en los cuentos de los hermanos Grimm que nos vendían cuando nosotros estábamos pequeños, que eran amarillos, que traían, bueno, historias de la Cenicienta, Blancanieves, y que eran muy fáciles de leer. Pues a mí me incentivaba mucho a leer, y hoy día la sociedad pues casi no lee. Colombia, o al menos Piedecuesta, nosotros no nos gusta leer mucho. Entonces yo decía, ¿por qué no inventarnos cuentos pequeños que los chicos los puedan leer, con dibujos o diagramaciones o ilustraciones que les agraden y que fácilmente los puedan ver y leer? Y así nace esta propuesta. Son 12 cuentos que vamos a imprimir con recursos propios. Es difícil hacer cultura. Pero ahí el tema de los recursos ajenos, porque vale 2.000. Sí. Lo puede adquirir, vale 2.000 pesitos. Ese es el aporte que ustedes nos pueden hacer. Lo quieres tener, lo quieres comprar, se lo quiere leer a su hijo, a su hija, cómprelo, vale 2.000 pesitos, y con eso está apoyando esta noble causa. Después de viene Encantada. Entonces yo vengo al parque. Sí. Veo el acto y lo puedo comprar en el parque. Claro, lo puede comprar en el parque. Yo lo busco a su merced. Imposible no identificarlo con las camisetas del Garrotero y Piedecuesta Cuenta, son muy particulares. Perfil griego, sin algo, ahí está. Pelo Pantene. Bueno, Julio, el tema de recopilar las historias, realizar estos eventos, va de una experiencia que Julio César ha tenido a través de su participación en eventos internacionales. Julio César inicia un recorrido hace unos años por diferentes festivales a nivel internacional y llega al municipio, pues como quien dice, con estas ideas frescas de renovación. Eso es un proceso de reivindicación social, ¿no? O sea, es un proceso de usted buscar cómo incentivar la lectura en los más pequeños, porque hay que iniciar con ellos. Uno ya pues es un poquito difícil en las personas adultas, pero a través de los niños verdaderamente que se puede hacer. Bueno, ¿cómo es? Cuéntenos cómo ha sido la experiencia de ir a los festivales internacionales. Bueno, contarles que también, bueno, los libritos son parte del repertorio. Iniciamos con este cuento, que es una adaptación, después viene Encantada, que es otra adaptación de la tradición oral colombiana, y después viene Los Hermanos Lito, que es un cuento que escribí, y viene Las Fábulas de Hoy en Día, que es otra historia que escribí, y el resto son historias que he venido escribiendo de esa trayectoria y de ese recorrido que hemos venido logrando con el colectivo de narración oral El Garlotero, y el salir de este municipio a otros lugares hace que uno se pregunte qué puedo llegar a hacer a mi pueblo. ¿Dónde ha estado? Bueno, hemos logrado salir a Venezuela, estuvimos un mes en Hidalgo, México, que es como hablar de Santander. Acá se llaman departamentos, allá son estados.
y nos recorrimos más o menos 25 municipios del estado de Hidalgo, contando historias y hablando de las cosas que ocurren en mi pueblo. También tuve la oportunidad de estar en Argentina y ahí sí que andamos. 2 meses andando por Argentina, estuvimos en Neuquén, la Patagonia, bajando bastante, nos devolvimos a Buenos Aires, de Buenos Aires estuvimos en Tucumán, Catamarca, fuimos de ahí, nos devolvimos a Buenos Aires, bajamos a La Plata, fuimos a Florencio Varela y de Florencio Varela nos desplazamos hasta Buenos Aires nuevamente, para ahí sí llegar y dar un paso largo hacia Mar del Plata, Valeria del Mar, Villa Gesell, Pinamar, localidades de la costa argentina que son muy visitadas, como hablar de Cartagena, Santa Marta y bueno, toda la parte costera colombiana. ¿En diferentes eventos o visitaban las ciudades llevando el...? Tuve la oportunidad de estar en 2 festivales en esos 2 meses y el resto, todas las personas que conozco y que han venido a visitar, que hemos podido traer acá al municipio, nos ayudaron con la gira. Nos cuadramos una gira, organizamos el recorrido por todas las ciudades, llegábamos y había recibimiento. Bueno, tuvimos una cantidad de club de fans, llegábamos en los canales de televisión, en las emisoras, porque en muy pocos de esos poblados había llegado un colombiano artista, y ese colombiano que fue por primera vez era de Piedecuesta. Genial. Le voy a decir algo. Cuando yo cojo la cartilla y hablo de un proceso de transformación social, no es por simplemente ayudarle a vender la cartilla a Julio, sino que además de la tradición oral de la puentería, Julio César González, o Julio Boleta en ese entonces, ha hecho parte de procesos de transformación social. Y vamos a ver unas imágenes. Ay, hijo de mi chica. Julio César González Núñez, ¿en qué año fue? Bueno, eso fue como en el 2000, en el 98, 99 más o menos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacían ahí? Bueno, resulta que unos... Parches de Piedecuesta. Sí, jóvenes en busca de su propio rostro y los parches de Piedecuesta, pues fue un proceso que se inventaron unos psicólogos y trabajadores sociales, Orlando Remolina, Freddy Martínez, Jairo León Sepúlveda, bueno, y se me escapan ahí unos nombres, que estuvieron haciendo algo por el municipio y creo que lo lograron de una forma genial. ¿Qué hacían ellos, Quique? Que bastante falta le hace hoy día al municipio. A los jóvenes del municipio. A los jóvenes del municipio, porque la descomposición social cada día es más grande. Pero vamos a contarle a los televidentes qué hacían en ese entonces. Ellos se iban y llegaban por decir a Hoyo Grande. No tengo nada en contra del barrio ni nada, sino pongamos cabecera para que no San Cristóbal, bueno, que lo podemos defender. Sí. San Cristóbal, que lo podemos defender. San Cristóbal, llegaron una vez, buscaron en dónde se concentraban los jóvenes, el parche, los vagos, y llegaron y dijeron, bueno, nosotros queremos irnos de paseo con ustedes, nosotros ponemos todo lo que se coman, todo lo que ustedes quieran, y ustedes lo único que tienen es que ir. En ese momento yo formaba parte del parche del grupo y todos nos mirábamos y decíamos, estos manes están como raros, son como... Pero la intención de ellos era pues ganar confianza, eso lo entendimos poco después, nos fuimos a los paseos, eso, carne, pollo, lo que uno se quisiera comer. Se hacían campamentos en el Salto del Mico, en el Salto del Duende. Pero los acercamientos lo hicieron con cada uno de los grupos, entonces empezaron con Cabecera, La Colina, San Cristóbal, fueron los 3 primeros barrios que ellos visitaron, que tenían conflictos en la parte de arriba y que no podían pasarse de ningún barrio porque había fronteras invisibles donde de verdad corría peligro la vida del que cruzaba la frontera. Y ahí se inició, después se vino para la parte de abajo, entonces Villanueva, La Novena, y empezaron a vincular los barrios de más riesgo. Y yo creo que la apuesta más grande que le hicieron ellos fue a reunir a todos esos barrios, a cada uno de los parches, porque ellos hacían paseos con cada parche por aparte. Y lo más fuerte que hicieron fue cuando unieron Cabecera, La Colina y San Cristóbal en un solo paseo, en un campamento. Salto del Duende.
meter como 60, 70 locos que todos lo solucionaban a cuchillo. Bueno, eso era un problema todo, y lograrlo hacer convivir 3 o 4 días con normas, basados en la parte del juego, para poder cambiar y transformar una sociedad. Y la apuesta más grande fue el campamento donde se unieron 10 parches, el refugio, bueno, todos los barrios más grandes de Piedecuesta donde estaba la problemática, ahí. Y ya en ese entonces había crecido bastante el movimiento. Yo ya formaba como parte de la organización, como líder del grupo de San Cristóbal, entonces ya nos llamaban como creativos y para las actividades. Entonces nosotros mismos armábamos las actividades, generábamos los juegos, nos inventamos los juegos, tan así que nos inventamos el cuchillódromo. Entonces armamos como una especie de cuadrilátero con cuerdas, bueno, y eso, y nos generamos un dios, me acuerdo tanto, que se llama Árpatos, el dios del cuchillo venteado se llamaba. Y era un psicólogo de los que nos visitaban disfrazado, conseguimos una máscara, una capa, y todos de cada barrio seleccionaban 3 o 4 para que fueran a representar al barrio, y se hacía como jugando fútbol, campeonatos, el torneo, y se iban seleccionando. Entonces era un palo con una espuma en la punta, y el otro contendor tenía el mismo palo con la otra espuma, 2 tarros de pintura, uno azul y uno rojo. Usted untaba la espuma y jugaba como si estuviera peleando a cuchillo. Y ahí, entonces, a medida que se iban dando las marcas, iban quedando descalificados, y el último iba a pelear con Árpatos, que pues obviamente ellos no sabían quién era Árpatos, pero siempre había la expectativa porque Árpatos a todas las contiendas aparecía enmascarado. Entonces, el mejor peleador de palitos o de cuchillo iba a pelear contra alguien que en la vida había utilizado un cuchillo, a menos de que fuera para cortar cebolla o tomate. Entonces, era muy chévere poder transformar la realidad. También se hacían terapias sobre consumo consentido. Era una cosa bastante fuerte, porque habían paseos donde pues todo el mundo llevaba sus bolsas de... Pero porque yo tengo una anécdota. Se reúnen cabecera, era, bueno... La Colina y San Cristóbal. No, sí, el parche X persona, y el parche de San Cristóbal, el parche de Campos. Difícil, una época difícil de una violencia interna. Y se reunieron en la cancha. Y el comentario era, el parche de cabecera, el parche de San Cristóbal se van a dar. En ese momento yo era muy pequeño, era niño, pero no ya entendía cómo era el tema de la violencia y qué era se iban a dar. Llegamos a la cancha de la tercera etapa y había un ring de boxeo. Antes de que iniciaran eso, peleaban con guantes de boxeo y tenían un campeonato interno interbarrios de boxeo, que fue como, yo creo que fue el proceso para llegar al del palo del cuchillódromo. Dejaron por un momento de pensar como vagos, de pensar como ñeros, y empezaron a pensar como deportistas, y tenían estrategias, sabían cómo era el peso, peleaban de que hubieran igualdad en el peso de los deportistas, y empezaron a concentrarse de que semanalmente, si no estoy mal eran los viernes en la noche, iban a su ring, y, o sea, pugilistas totales, y empezaron con ese proceso de transformación social, donde los hacían olvidar por un momento esos conflictos, esa violencia, y los volvían boxeadores. Por una noche ellos estaban en su gran noche, en su noche de Las Vegas. Totalmente. Siempre había quien quería pelear, siempre había quien quería sacar toda esa energía. Entonces, cuando llegaron ellos, entonces, y nos dijeron, bueno, ¿y ustedes qué necesitan? Y a mí se me ocurrió pedir un juego de guantes número 10. Yo más o menos le entendía la cosa, y me adicionaron un par de protectores de full contact, y nos dábamos unas pelas. Ya después... Pero no había violencia después de eso, se pegaban en el ring. No. Ahí salía toda la energía, ahí salía todo, le daba uno con el alma. Y era increíble porque, digamos, en San Cristóbal habían 2 parches. Y era verlos sentados ahí en el gimnasio al aire libre, tomando gaseosa, comiendo pan, cuando hacía unos meses
incluso se habían matado, mataron varios compañeros, varios vecinos, entre ellos se estaban matando, y lograr que se pegaran, porque literalmente se estaban cascando, resolvían los problemas a golpes, pero de una manera distinta, de una manera pedagógica. Y hubo algo muy particular en eso, y es que la policía llegaba a donde nosotros estábamos y nos acompañaban, no requisaba a nadie. Normalmente pararía la actividad y nos requisaría, pero no requisaban a nadie, nos acompañaba y estaban ahí para controlar si después de la pelea se armaba la pelea real, pero no, nunca nos ocurrió. Bueno, Julio, tengo otra imagen. En el parque de Piedecuesta, ¿hace cuánto fue esto? Eso fue como en el 2000... No creo. 2004 más o menos, 2006, como 2004. ¿Sí? ¿Qué evento? Eso fue la Semana de la Juventud y la Niñez. ¿Procesos de la misma oficina? Sí, de la misma oficina. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva usted en la escena cultural del municipio? En la escena cultural, después de que se termina la oficina de la juventud, quedamos así como desparchados, pues porque se termina todo un proceso, veníamos súper metidos con el proceso, y bueno, y cosas de la vida, no quiero decir nombres ni echarle nada a nadie, pero decidieron dejar de apostarle a algo que estaba funcionando, a disminuir los índices de violencia y la mortalidad de jóvenes en Piedecuesta. ¿Y queda con la piquiña de seguir haciendo algo? Me dijeron, métase a hacer teatro, y yo, se dio la oportunidad de participar con Triciclos Negros, un actor se retiraba y me metí. Henry Carvajal. Con Henry Carvajal. El que se retiraba era Chucho Mendoza y quedaba el puesto para... Entonces me lo propusieron, yo dije, bueno, que hay que perder, y me metí en el mundo del teatro, y de ahí pues... Téngame la historia, ya vamos a un pequeño corte comercial, en unos minutos volvemos con Julio César González Núñez, el garlotero Piedecuesta.